Adéntrate en la oscura realidad de Ese no es mi vecino, un juego que ha desatado una fascinación creciente. Sus doppelgangers, retorcidas versiones de lo familiar, acechan en las sombras mientras exploramos su jugabilidad cautivadora. Después de profundizar en sus aspectos más perturbadores, te presento el primer iceberg de este mundo tenebroso. Prepárate para sumergirte en el horror que aguarda más allá de nuestra percepción. Actualmente, el juego se limita a un solo modo de juego conocido como arcade. En este modo, los jugadores se embarcan en la tarea de revisar minuciosamente la identificación y los documentos de sus vecinos para evitar la entrada de un impostor. Esta mecánica aparentemente sencilla oculta una complejidad subyacente, ya que cada detalle revisado puede ser crucial para identificar a los doppelgangers entre la multitud. Sin embargo, la comunidad y los seguidores del juego han estado esperando con ansias una gran actualización que ha sido confirmada por el creador. Esta actualización promete llevar la experiencia del juego a nuevas alturas al introducirle un modo historia, agregando capas de narrativa y profundidad al ya cautivador mundo de Ese no es mi vecino. Prepárate para sumergirte en una trama envolvente que explorará los misterios detrás de los doppelgangers y el oscuro universo en el que se desenvuelven. Henry es un personaje clave que se nos presenta al inicio del juego a través del video de introducción. En dicho video, se revela que Henry era el encargado anterior de verificar todos los documentos e identificaciones de los residentes. Sin embargo, su presencia en el juego actual sugiere que algo salió terriblemente mal durante su mandato. Se ha especulado que Henry dejó pasar varios doppelgangers mientras desempeñaba su papel, lo que llevó a consecuencias devastadoras para la comunidad. Aunque algunos afirman que logró sobrevivir de pura suerte a las consecuencias de sus errores, otros creen que su destino final podría haber sido mucho más oscuro y desconocido. El DDD es el departamento especializado en la erradicación de los doppelgangers una vez que han sido identificados. Aunque hasta ahora solo hemos visto a uno de sus miembros en acción, se presume que DDD juega un papel crucial en mantener a raya la amenaza de los doppelgangers en el juego. Curiosamente, el creador del juego realizó una encuesta entre los jugadores, preguntando si sentían confianza en DDD y su capacidad para enfrentar a los doppelgangers. Los resultados revelaron una división interesante en la opinión de la comunidad. Un 48% manifestó desconfianza, mientras que el otro 52% expresó confianza en este departamento y sus métodos para lidiar con la amenaza de los doppelgangers. En los siguientes niveles de este iceberg, profundizaremos en el rol y la efectividad de DDD, así como en las implicaciones de esta división de opiniones dentro de la comunidad de jugadores de Ese no es mi vecino. Dentro del universo de los doppelgangers, surge un enigma adicional en forma de un videojuego llamado Unlikely. Este juego presenta una conexión intrigante con los eventos del mundo de los doppelgangers, ya que un misterioso hombre con máscara de payaso se asoma a la ventanilla y deja un papel con un enlace que invita a los jugadores a participar en su juego. El enlace proporcionado lleva a los jugadores a una experiencia de juego única, que aparentemente se entrelaza de alguna manera con el universo de los doppelgangers. Aunque el juego es gratuito y accesible para aquellos que deseen explorarlo, su naturaleza y propósito exactos aún permanecen envueltos en misterio. Si bien no profundizaré en los detalles del juego Unlikely en este iceberg, su existencia plantea preguntas intrigantes sobre su relación con los doppelgangers y su papel en el desarrollo de la narrativa dentro del juego Ese no es mi vecino. Si te sientes intrigado, te invito a descubrir más sobre este enigma jugable por ti mismo. Uno de los personajes más destacados y queridos por la comunidad de TikTok en relación con Ese no es mi vecino es el lechero. Su popularidad radica en su misteriosa y reservada personalidad, lo que ha cautivado a numerosos seguidores del juego. Su apariencia, marcada por un aspecto siniestro y cubierto de sangre, lo identifica claramente como un doppelganger. La fascinación por el lechero se ve potenciada por su conexión con una referencia a Invasor Zim, una serie animada conocida. Su aspecto, que evoca imágenes de terror y suspenso, ha resonado especialmente entre los jugadores y espectadores, generando una ola de cariño y curiosidad en la comunidad. Más adelante en este iceberg, exploraremos a fondo el fenómeno que rodea a el lechero y cómo su presencia en el juego ha dejado una marca indeleble en la experiencia de Ese no es mi vecino.
Román es uno de los residentes del edificio de apartamentos en Ese no es mi vecino, y su inclusión en este iceberg se debe a las especulaciones de la comunidad sobre su apariencia. Muchos jugadores afirman que Román es una clara referencia a los aldeanos de Minecraft, destacando principalmente por su nariz característica. Aunque su participación en la trama del juego puede ser limitada o no tener un papel central, la presencia de Román ha generado discusiones y teorías entre los jugadores sobre posibles conexiones entre diferentes universos de juegos. Esta referencia sutil, pero reconocible para los aficionados a Minecraft, añade un toque de familiaridad y curiosidad dentro del mundo de Ese no es mi vecino. Mientras exploramos más capas de este iceberg, consideraremos cómo la presencia de personajes como Román puede crear puentes entre distintas experiencias de juego y generar conversaciones interesantes dentro de la comunidad de jugadores. Peach es un doppelganger que se presenta de manera peculiar en Ese no es mi vecino. Su característica más distintiva es su limitado vocabulario, ya que solo es capaz de expresar la palabra peach, que en español significa durazno. Al revisar los documentos y papeles de este doppelganger, los jugadores descubren que toda la información está compuesta únicamente por la palabra peach. Esta singularidad ha generado intriga y diversión entre los jugadores, convirtiendo el encuentro con Peach en un momento memorable. Además, al encontrar a este doppelganger, los jugadores reciben un logro especial, agregando un incentivo adicional para explorar todos los rincones del juego en busca de encuentros únicos y divertidos como el de Peach. En los siguientes niveles de este iceberg, analizaremos más a fondo el impacto y la relevancia de personajes como Peach en la experiencia de juego y en la comunidad de jugadores de Ese no es mi vecino. Los doppelgangers que se enojan al ser cuestionados sobre su apariencia o documentos, como su nombre indica, son una variante peculiar dentro del mundo de Ese no es mi vecino. Su reacción de enojo los distingue de otros doppelgangers, añadiendo un elemento de desafío y tensión a la interacción con ellos. Aunque su aparición es rara, no alcanza el nivel de rareza que caracteriza a Peach. Los jugadores deben estar alerta para enfrentarse a estos doppelgangers en situaciones donde la habilidad de discernir la verdad es crucial. A pesar de su rareza moderada, su presencia añade un matiz interesante al juego y a la dinámica de enfrentarse a los doppelgangers. Los doppelgangers silenciados, como los he denominado, son una variante particular dentro del universo de Ese no es mi vecino. Estos doppelgangers se caracterizan por sus malformaciones que les impiden hablar correctamente, o en algunos casos, solo pueden emitir ruidos ininteligibles. Esta limitación en su capacidad de comunicación añade una capa adicional de misterio y dificultad al interactuar con ellos en el juego. Los jugadores deben estar atentos a las señales no verbales y a los comportamientos de los doppelgangers silenciados para entender sus intenciones y cómo abordar las situaciones en las que se encuentran. Chester es un personaje peculiar en Ese no es mi vecino, siendo un hippie que ocasionalmente se asoma a la ventana con el único propósito de realizar un par de preguntas a los jugadores. A diferencia de los residentes habituales del lugar, Chester no reside en el edificio de apartamentos. El encuentro con Chester ofrece una experiencia única, ya que al responder correctamente todas sus preguntas, los jugadores son recompensados con una medalla que presenta su propia cara. Esta dinámica añade un elemento de desafío y recompensa a la interacción con Chester, incentivando a los jugadores a estar atentos y demostrar su conocimiento del juego. Invasor Sim es una serie animada que ha ganado un estatus especial dentro de la comunidad por su estilo único, humor oscuro y trama que involucra a extraterrestres disfrazándose como humanos en un intento por conquistar la Tierra. Esta temática, tan querida por los seguidores de la serie, encuentra un eco notable en Ese no es mi vecino, donde los doppelgangers se presentan como residentes normales en el edificio de apartamentos. La conexión entre ambos mundos no solo se limita a la premisa general, sino que se expande hacia referencias más específicas. Un ejemplo notable es la aparición del personaje el lechero cubierto de sangre en una ocasión en el juego, lo cual podría interpretarse como un guiño visual al estilo gráfico y las escenas perturbadoras que a veces se encuentran en Invasor Sim. Esta intertextualidad entre la serie y el juego crea un vínculo emocional para los fans de ambas obras, quienes disfrutan descubriendo estas referencias y homenajes mientras exploran las complejidades del mundo de Ese no es mi vecino.
Es un ejemplo fascinante de cómo la cultura pop y sus influencias pueden converger y enriquecer la experiencia de los seguidores. Sí, el creador ha confirmado que comenzará a trabajar en una versión móvil de Ese no es mi vecino tan pronto como termine la próxima actualización del juego. Esto es una noticia emocionante para los fans y jugadores interesados en disfrutar del juego en dispositivos móviles. La adaptación a plataformas móviles puede abrir nuevas oportunidades y llegar a una audiencia aún más amplia, brindando la experiencia única del juego a jugadores que prefieren jugar en sus teléfonos o tabletas. Es probable que el equipo de desarrollo se enfoque en optimizar la jugabilidad y la interfaz para dispositivos táctiles, asegurándose de ofrecer una experiencia fluida y satisfactoria para los usuarios móviles. Aunque ambos juegos comparten algunas similitudes superficiales, como el enfoque en la revisión de documentos y la toma de decisiones, Ese no es mi vecino se distingue como una experiencia única y original en su propio derecho. Mientras que Papers, Please se centra en el contexto de la inmigración y la burocracia estatal en una república ficticia, Ese no es mi vecino presenta una premisa completamente diferente al situar a los jugadores en un edificio de apartamentos donde deben identificar doppelgangers entre los residentes. Además, Ese no es mi vecino incorpora elementos de misterio, horror y referencias culturales, como la influencia de la serie animada Invasor Sim, la aparición de personajes como el lechero y las mecánicas de interacción con doppelgangers silenciados o que se enojan. Estos elementos añaden capas de complejidad y entretenimiento a la experiencia de juego, ofreciendo a los jugadores una trama intrigante y desafiante que va más allá de la simple revisión de documentos. En resumen, aunque comparten ciertos elementos en común, Ese no es mi vecino se destaca como una propuesta original y creativa dentro del género de juegos de toma de decisiones basados en la revisión de documentos. En Ese no es mi vecino, los doppelgangers se infiltran en el edificio de apartamentos, adoptando la apariencia de residentes normales, de manera similar a cómo los agentes secretos se infiltraban en territorios enemigos durante la Guerra Fría. Ambos casos implican una forma de espionaje y ocultación de identidad para lograr objetivos estratégicos. Tanto en la Guerra Fría como en el juego, se crea una atmósfera de desconfianza y paranoia. En el contexto del juego, los jugadores deben cuestionar la identidad de los personajes para detectar a los doppelgangers, mientras que en la Guerra Fría, las naciones estaban constantemente desconfiando unas de otras y sospechando de actividades encubiertas. La presencia de referencias visuales y culturales en Ese no es mi vecino, como la aparición del lechero cubierto de sangre como una posible referencia a Invasor Sim, refleja cómo durante la Guerra Fría, la cultura popular y los medios de comunicación se utilizaron para enviar mensajes políticos y sociales, en medio de tensiones internacionales. El juego incorpora elementos de recompensa, como obtener una medalla al responder correctamente las preguntas de Chester, lo cual puede compararse con la competencia entre naciones durante la Guerra Fría por obtener reconocimientos y logros en diversos campos, desde la carrera espacial hasta la diplomacia. Ese no es mi vecino presenta similitudes temáticas y mecánicas con la Guerra Fría, como el espionaje, la desconfianza, las referencias culturales y la competencia, creando una experiencia de juego rica en intriga y estrategia, al tiempo que evoca aspectos históricos y sociales relevantes. Parece que el personaje Dr. Double Wafton en el juego Ese no es mi vecino tiene una apariencia que recuerda al antagonista de la serie Five Nights at Freddy's, William Afton. Esta referencia es interesante ya que Five Nights at Freddy's es una franquicia de videojuegos de terror muy popular y reconocida, por lo que incluir una referencia a uno de sus personajes podría generar nostalgia y emoción entre los jugadores familiarizados con ambas obras. La similitud en la apariencia entre Dr. Double Wafton y William Afton, como se puede ver en pantalla, puede añadir una capa adicional de intriga y conexión temática al juego Ese no es mi vecino. Esto puede inspirar a los jugadores a buscar más referencias y conexiones entre ambos universos, enriqueciendo así la experiencia de juego y la profundidad de la narrativa. Es común que los juegos hagan referencias a otras obras de la cultura pop, y cuando se hacen de manera sutil y significativa, como parece ser el caso con Dr. Double Wafton, pueden generar un impacto positivo en la experiencia de los jugadores al agregar capas de significado y conexión con otras historias conocidas. On es un doppelganger con características visuales y auditivas únicas en Ese no es mi vecino.
Se caracteriza por su repetitiva vocalización del sonido ON, que es su distintivo más reconocible. Además, sus rasgos físicos incluyen ojos completamente negros, aparentemente llorando un líquido oscuro, y una boca notablemente grande y oscura donde no se distingue nada. La presencia de ON añade un elemento de terror y misterio al juego, ya que su apariencia y comportamiento desafían las expectativas y generan intriga entre los jugadores. La combinación de su expresión facial y su vocalización repetitiva crea una atmósfera inquietante y perturbadora en las interacciones con este doppelganger. En el mundo de los videojuegos, descubrir elementos ocultos o secretos dentro de un juego puede generar una gran emoción y especulación entre los jugadores. En el caso de Ese no es mi vecino, la existencia de una oficina en los archivos del juego, la cual está cubierta de misterio y sangre en algunas partes, y presenta la peculiaridad de tener ojos visibles en las esquinas de las ventanas, ha capturado la atención de la comunidad de jugadores. Esta oficina verde, con su apariencia perturbadora y los elementos visuales que sugieren un ambiente oscuro y misterioso, ha desatado diversas teorías y especulaciones sobre su propósito y función dentro del juego. Algunos jugadores sugieren que podría tratarse de una skin para una futura actualización del juego, mientras que otros creen que podría estar vinculada al modo historia que el propio creador ha confirmado que se añadirá al juego en algún momento. La presencia de esta oficina oculta plantea interrogantes sobre la narrativa y el desarrollo futuro del juego, generando expectativas y entusiasmo entre los jugadores que están ansiosos por descubrir más detalles y secretos que el juego tiene para ofrecer. Estos elementos adicionales añaden capas de profundidad y misterio a la experiencia de juego, manteniendo el interés de la comunidad y fomentando la exploración y el descubrimiento de secretos dentro del mundo de Ese no es mi vecino. Uno de los doppelgangers más intrigantes en Ese no es mi vecino es 42º, caracterizado por su rostro distorsionado y su peculiar hábito de decir únicamente la cifra 42º. Además, se descubre que sus documentos son similares a los documentos normales, pero todos los detalles están relacionados con el número 42, lo que sugiere que los doppelgangers son capaces de crear sus propios documentos dentro del juego. Esta revelación añade un nivel adicional de complejidad a la naturaleza de los doppelgangers y su presencia en el edificio de apartamentos. Los jugadores deben estar atentos a las pistas y detalles ocultos que revelen más sobre la verdadera identidad y propósito de 42º y otros doppelgangers en el juego. En niveles posteriores de este iceberg, exploraremos más a fondo las teorías y especulaciones de la comunidad sobre el papel de 42º y su conexión con los demás elementos de la trama de Ese no es mi vecino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo de Ese no es mi vecino. Esperamos que hayas disfrutado de este análisis y te invitamos a explorar más sobre este fascinante juego. Hasta la próxima.